En un pueblito de calles empedradas, macetas con flores de colores y faroles que encendían una luz dorada al caer la tarde, vivía una niña llamada Elisa. Tenía 6 años, el cabello oscuro recogido en 2 trenzas y unos ojos grandes, curiosos, que parecían querer descubrir todos los secretos del mundo. Elisa era alegre, inquieta y muy observadora, aunque, como pasa con muchos niños pequeños, a veces creía con facilidad lo que escuchaba sin detenerse a preguntar si era verdad. Todas las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar detrás de los tejados y el cielo se pintaba de naranja y rosa, Elisa salía a jugar con otros niños de la calle. Jugaban a la pelota, a las escondidas o a perseguir mariposas en la plaza pequeña que estaba al final de la calle. Pero había una casa frente a la que casi todos pasaban corriendo. Era una casa antigua, con paredes cubiertas por enredaderas, una puerta de madera oscura y una ventana ancha desde donde se alcanzaba a ver una mecedora de color nogal. En aquella mecedora, casi siempre al atardecer, se sentaba un señor mayor de rostro serio, cabello blanco y cejas espesas. A veces miraba hacia la calle en silencio, con las manos descansando sobre un bastón. Otras veces simplemente parecía perderse en sus pensamientos, meciéndose despacito, como si escuchara una música que nadie más podía oír. Los niños del vecindario le tenían miedo. «No pases tan cerca», decía uno. «Mi primo dice que ese señor siempre está enojado», decía otra niña. «Mi mamá me dijo que mejor no lo moleste», susurraba a alguien más, aunque en realidad su mamá solo le había dicho que no fuera imprudente con los desconocidos. Y así, entre palabras a medias, rumores inventados y miedos que crecían como sombras alargadas, la figura del anciano se volvió para los niños una especie de misterio inquietante. Elisa también lo creía. Cada vez que llegaba a esa parte de la calle, apretaba fuerte la mano de su hermano Tomás o corría rápido, imaginando que el señor podía levantarse de golpe, fruncir el ceño todavía más y gritarles. «Cuidado con ese señor», decía Elisa en voz bajita. «Siempre está enojado». Nadie sabía realmente por qué pensaban eso. Tal vez porque era callado. Tal vez porque no sonreía mucho. Tal vez porque los niños, cuando no comprenden algo, a veces llenan los espacios vacíos con historias que no son ciertas. Una tarde de verano, Elisa iba caminando con su abuela Clara, una mujer de cabello plateado, voz suave y manos cálidas que siempre olían a jabón de lavanda y canela. Habían ido al mercado a comprar pan dulce, duraznos y un poco de miel. Al regresar, pasaron por la calle de la casa antigua. Elisa, como siempre, disminuyó el paso y se pegó al vestido de su abuela. «Abuelita, vamos por la otra banqueta», dijo casi en un susurro. La abuela Clara bajó la mirada y la observó con ternura. «¿Y eso, mi cielo?». Elisa miró de reojo hacia la ventana. Allí estaba el señor en su mecedora, quieto, mirando la tarde. «Porque ahí está ese señor, el que siempre está enojado. Puede hacernos daño». La abuela no se rió, ni la regañó, ni le dijo que aquello era una tontería. Solo la miró con calma, como quien descubre una pequeña semilla que necesita cuidado para crecer bien. «¿Tú lo conoces?», preguntó. Elisa abrió mucho los ojos. «No». «¿Alguna vez te ha hablado feo?». «No». «¿Alguna vez te ha hecho daño?». «No, pero». «Entonces», dijo la abuela con dulzura, «quizá no estamos viendo la verdad completa». Elisa se quedó callada. No entendía muy bien a qué se refería su abuela, pero sintió una cosquillita en el pecho, una mezcla rara entre curiosidad y vergüenza. Aquella noche, después de cenar sopa de verduras y pan calientito, Elisa siguió pensando en las palabras de su abuela. ¿La verdad completa? ¿Cómo podía ser eso? Para Elisa, si algo se sentía aterrador, entonces debía ser verdad. Así funcionaban muchas cosas en el corazón de un niño pequeño. Antes de dormir, su abuela entró en su habitación con una cajita de madera. Era pequeña, lisa y redonda, con una luna tallada en la tapa. Elisa nunca la había visto. «¿Qué es eso?», preguntó sentándose en la cama. La abuela sonrió. «Es algo muy especial. Cuando yo era niña, mi abuela me la dio para ayudarme a mirar mejor a las personas». Abrió la cajita y dentro había una pequeña esfera de cristal,
transparente como una gota de agua. Pero en el centro brillaba una lucecita tenue, como si guardara un pedacito de estrella. Se llama la ventana de la verdad, explicó la abuela. No muestra magia para adivinar el futuro, ni para leer pensamientos. Solo ayuda a recordar algo importante, que no debemos creer todo lo que imaginamos sobre los demás. Elisa la observó fascinada. ¿Funciona de verdad? Solo si quien la usa tiene un corazón dispuesto a mirar con bondad. La niña recibió la esferita con sumo cuidado. Estaba tibia, como si hubiera esperado mucho tiempo por sus manos. Mañana, dijo la abuela, la llevarás contigo. Pero no para juzgar a nadie. Solo para aprender. Elisa durmió abrazada a la pequeña esfera envuelta en un pañuelo. Y esa noche soñó con ventanas flotando sobre el pueblo, ventanas luminosas que mostraban a las personas no como parecían desde lejos, sino como eran por dentro, con alegrías, tristezas, recuerdos y esperanzas. Al día siguiente, cuando salió a jugar, guardó la ventana de la verdad en el bolsillo de su vestido. Sus amigos ya estaban en la calle. Mateo llevaba una pelota roja. Inés saltaba la cuerda. Tomás, su hermano, construía una ciudad de piedras junto a la banqueta. De pronto, la pelota rodó calle abajo y fue a detenerse justo frente a la casa del señor mayor. Todos se quedaron inmóviles. Ve por ella tú, dijo Mateo a Tomás. No, mejor Elisa, porque está más cerca, respondió Inés. Elisa sintió que el corazón le daba un salto. La pelota estaba ahí, quieta, a pocos pasos de la mecedora. El señor no se veía en la ventana, pero la puerta estaba entreabierta. El silencio de la casa le pareció aún más misterioso. Metió la mano al bolsillo y tocó la esfera de cristal. No quiero ir, dijo. Yo tampoco, contestó Mateo. Mi mamá dice que mejor no molestar a la gente seria, agregó Inés. Elisa respiró hondo. Recordó la voz de su abuela, quizá no estamos viendo la verdad completa. Dio un paso. Luego otro. Los demás la miraban desde lejos. Cuando llegó junto a la pelota, escuchó el suave rechinar de la mecedora desde adentro. El señor estaba allí, pero no la miraba con enojo. En realidad, estaba inclinado hacia un costado tratando de recoger algo del piso con dificultad. Elisa tomó la pelota rápidamente, pero entonces vio que junto a la mecedora había caído un estambre azul y un pequeño canasto con agujas de tejer. ¿Agujas de tejer? Parpadeó sorprendida. En ese momento, la esfera del bolsillo comenzó a entibiarse. Elisa la sacó con cuidado. Durante un segundo, le pareció que dentro del cristal aparecía una imagen suave y luminosa, el mismo señor mayor, pero no enojado, sino sentado junto a una niña pequeña, enseñándole a tejer una bufanda mientras ambos sonreían. Elisa se quedó quieta. El anciano levantó la vista. Sus ojos no eran duros. Se veían cansados, y un poco tristes. Disculpa, pequeña, dijo con voz grave pero amable. ¿Podrías alcanzarme ese canasto? Se me resbaló de las manos. Elisa tragó saliva. Todo su miedo de tantos días se mezcló con algo nuevo, sorpresa. Sí, sí, señor. Entró un paso, tomó el canasto y se lo dio. Él sonrió apenas, con una sonrisa pequeñita, como quien no está acostumbrado a usarla mucho, pero la guarda todavía. Gracias. Elisa notó entonces que sobre la mesa había estambres de muchos colores, pequeños muñecos de lana y una manta a medio tejer. También había varias cajitas con botones, cintas y retazos de tela. ¿Usted teje? Preguntó antes de pensarlo. El anciano la miró y asintió. Sí. Aunque mis manos ya no son tan rápidas como antes. Elisa apretó la pelota contra su pecho. Yo pensé que usted. Se detuvo. Le dio pena terminar la frase. ¿Qué yo qué? Preguntó el señor con serenidad. La niña bajó la mirada. Que usted siempre estaba enojado. Hubo un momento de silencio. Elisa temió haberlo ofendido. Pero en lugar de molestarse, el anciano soltó un suspiro largo, como quien escucha algo que le resulta familiar.
Muchas personas creen eso, respondió con suavidad. A veces, cuando uno ha vivido muchas cosas, el rostro se queda pensativo, y desde fuera parece otra cosa. Elisa levantó la vista. El señor no estaba furioso. Ni siquiera parecía molesto. Parecía solo. Me llamo Elisa, dijo casi en un murmullo. Y yo me llamo don Aurelio. Desde la banqueta, los demás niños observaban con asombro. Tomás abrió la boca. Mateo parecía listo para salir corriendo si algo pasaba. Pero nada pasó. Don Aurelio simplemente acomodó su manta, dejó el canasto a su lado y miró hacia la calle iluminada. Bonita tarde para jugar, comentó. Elisa asintió. Sí. Luego dio media vuelta y volvió con sus amigos, todavía confundida. ¿Qué te hizo?, preguntó Mateo. Nada. ¿Te gritó? No. Entonces. Elisa miró la pelota, luego la casa, luego la esfera de cristal. Creo que no está enojado. Los otros niños se rieron, incrédulos. Claro que sí, dijo Inés. Siempre tiene cara de que nos va a regañar. Pero Elisa ya no estaba tan segura de lo que antes creía. Esa tarde no dejó de pensar en el canasto de estambre, en la mantita azul y en la voz de don Aurelio, que había sonado cansada, sí, pero amable. Al anochecer, le contó todo a su abuela. ¿Ves?, dijo ella mientras acomodaba unas tazas en la cocina. A veces el miedo inventa historias cuando el corazón todavía no conoce la verdad. Pero, abuelita, ¿por qué siempre está tan serio? La abuela se quedó quieta por un instante. Tal vez algún día lo descubras. Pero recuerda, el hecho de que una persona no sonría mucho no significa que sea mala. Al día siguiente, Elisa pasó otra vez frente a la casa de don Aurelio. Esta vez no iba con miedo. Iba despacio, mirando la ventana. Don Aurelio estaba en su mecedora con una pequeña caja sobre las piernas. Cuando la vio, levantó una mano a modo de saludo. Elisa se sorprendió tanto que tardó unos segundos en responder. Después agitó también la mano. Hola, don Aurelio. Hola, Elisa. La niña siguió caminando, pero el corazón le latía distinto. No de temor, sino de curiosidad. Con los días, comenzó a pasar más seguido frente a la casa. A veces solo decía buenas tardes. A veces él respondía cuida tus pasos, pequeña, que hay una baldosa floja en la esquina. O hoy el cielo huele a lluvia. Eran frases sencillas, pero en ninguna había rastro de enojo. Poco a poco, Elisa descubrió que don Aurelio observaba muchas cosas: el canto de los pájaros, el crecimiento de las plantas, los cambios de color del cielo. El panadero que silbaba cada mañana y hasta el gato naranja que dormía sobre el muro de la vecina. Una tarde, la esfera volvió a calentarse en su bolsillo cuando Elisa lo vio mirando una fotografía antigua. Dentro del cristal apareció otra imagen, una mujer de cabello recogido, ojos bondadosos y sonrisa luminosa, sentada junto a don Aurelio en esa misma mecedora. Ambos tejían algo pequeñito, como unos zapatitos de lana. Elisa sintió una punzada en el pecho. ¿Quién es ella?, preguntó, señalando la fotografía desde la entrada. Don Aurelio observó la imagen y sonrió con una tristeza dulce. Mi esposa, Rosalía. Elisa se acercó un poco más. ¿Ya no está?, don Aurelio negó despacito. No. Hace tiempo que se fue al cielo. Elisa bajó la mirada. De pronto entendió algo que antes jamás se le había ocurrido. Quizá la seriedad de don Aurelio no era enojo. Quizá era nostalgia. Quizá era soledad. Lo siento mucho, dijo con sinceridad. El anciano la miró sorprendido, como si no esperara escuchar eso de una niña tan pequeña. Gracias, Elisa. Ella notó entonces que, dentro de la casa, el silencio ya no parecía oscuro. Solo parecía callado. Como si allí vivieran muchos recuerdos. Los días pasaron, y Elisa empezó a cambiar. Cuando sus amigos decían cuidado con ese señor, ella ya no repetía la frase. Cuando alguien afirmaba seguro está furioso, ella respondía.
No lo conocemos. Tal vez solo está triste. O pensando. A veces los demás la miraban raro. Porque cambiar de idea cuando todos creen algo diferente no siempre es fácil. Pero Elisa sentía dentro de sí una vocecita nueva, una voz tranquila que le decía que era mejor descubrir la verdad con respeto que seguir alimentando un miedo que no tenía base. Un sábado por la mañana, mientras barría hojas en el patio, su abuela le dijo: ¿Te gustaría llevarle un poco de pan de miel a don Aurelio? Elisa sonrió. Sí. Juntas prepararon una canastita con panecitos, una flor amarilla y una servilleta bordada. Elisa caminó hasta la casa antigua con el corazón latiéndole deprisa. Tocó la puerta con los nudillos. Don Aurelio tardó un poco en abrir. Llevaba un suéter gris y unas pantuflas de fieltro. Buenos días, don Aurelio, dijo Elisa. Mi abuela Clara le manda esto. El anciano abrió mucho los ojos. ¿Clara? ¿Clara Hernández? Sí. Es mi abuelita. Don Aurelio soltó una pequeña risa de sorpresa. No puede ser. ¿Tú eres nieta de Clarita? Elisa parpadeó. ¿Usted la conoce? Claro que sí. Éramos vecinos cuando éramos niños. Ella corría más rápido que todos y siempre llevaba listones rojos en el cabello. Elisa abrió la boca, maravillada. Nunca había imaginado a su abuela como una niña corriendo por las calles. ¿En serio? Muy en serio, respondió él con una sonrisa más amplia. Hace años que no hablábamos. Invitó a Elisa a pasar un momento. La casa olía a té de hierbas, madera antigua y lana limpia. Sobre una mesa había muñecos tejidos, conejitos, ositos y pequeñas estrellas de estambre. En otra repisa descansaban barcos de madera tallados a mano, cajitas musicales y fotografías. Yo hago esto, explicó don Aurelio. Algunas cosas las tejía con Rosalía y otras las terminé después. Son muy bonitas, dijo Elisa. Él tomó un osito azul y se lo mostró. Estos los dono al hospital del pueblo. A veces los niños enfermos se ponen menos nerviosos y tienen algo suave para abrazar. Elisa sintió que el pecho se le llenaba de calor. El señor al que todos consideraban peligroso tejía juguetes para niños enfermos. La ventana de la verdad brilló otra vez en su bolsillo. Esta vez mostró a don Aurelio entregando uno de sus muñecos a una niña en una cama blanca. La niña sonreía abrazándolo con fuerza. Elisa tuvo ganas de llorar, aunque no sabía muy bien por qué. Quizá porque entendía poco a poco cuánto puede equivocarse uno al juzgar sin saber. Don Aurelio, preguntó, ¿puedo decirles a mis amigos que usted no es malo? El anciano la miró con ternura. Puedes decirles que soy una persona. Solo eso ya sería suficiente. Aquella frase se quedó dando vueltas en la mente de Elisa todo el día. Soy una persona. No un rumor. No una apariencia. No una cara seria vista desde lejos. Una persona. Con historia. Con pérdidas. Con recuerdos. Con bondad. A la tarde siguiente, Elisa reunió valor y habló con sus amigos. Don Aurelio no es como pensamos. ¿Y entonces cómo es? Preguntó Inés. Teje ositos para los niños del hospital. Eso no puede ser, dijo Mateo. Sí puede ser. Yo lo vi. Tomás, que confiaba mucho en su hermana, fue el primero en quedarse pensativo. ¿De verdad? Sí. Y conocía a la abuela cuando eran niños. Los demás no parecían convencidos. Habían alimentado ese miedo durante tanto tiempo que les costaba dejarlo ir. Entonces Elisa tuvo una idea. ¿Y si le llevamos algo entre todos? Podemos conocerlo bien. No sé, murmuró Inés. Me da pena, dijo Mateo. A mí también me daba miedo, respondió Elisa. Pero a veces lo que más asusta, solo necesita que lo veamos mejor. Los niños se quedaron callados. Ninguno dijo que sí en ese momento. Pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche, la abuela Clara llevó a Elisa al desván para guardar unas mantas.
Allí, entre baúles antiguos y cajas con cintas, encontraron una mecedora pequeña de juguete y una fotografía amarillenta. En la foto estaban la abuela Clara cuando era niña, una mujer joven que debía ser Rosalía, y un niño delgado con el cabello revuelto, don Aurelio de pequeño. Mira, dijo la abuela sonriendo. Él ya era callado desde entonces. Pero siempre fue amable. Cuando yo me caí una vez en el río, fue Aurelio quien me ayudó a salir. Solo que nunca fue muy hablador. Elisa acarició la foto con cuidado. Entonces lo juzgamos mal. A veces pasa, hija. Los seres humanos podemos equivocarnos mucho cuando solo vemos un pedacito de alguien y creemos que eso es todo. Al día siguiente, Elisa llevó flores de papel que ella misma había hecho. Tocó la puerta de don Aurelio y se las entregó. Él las colocó en un jarrón junto a la ventana. Parecía contento de tener compañía. Empezaron a conversar más seguido. Él le enseñó a enhebrar lana gruesa. Le mostró cómo tallar una figurita de madera sin lastimarse. Le contó que de joven trabajó reparando juguetes rotos y que, cuando Rosalía vivía, ambos organizaban cada invierno una pequeña colecta de bufandas y gorros para personas que necesitaban abrigo. ¿Y por qué ya no lo hacen?, preguntó Elisa. Don Aurelio bajó la mirada. Después de que Rosalía partió, dejé de hacerlo por un tiempo. Sentí que el silencio de la casa era demasiado grande. Elisa pensó unos segundos. Luego sonrió. Tal vez este año podría volver a hacerlo. Don Aurelio la miró sorprendido. ¿Tú crees? Sí. Yo puedo ayudar. Y tal vez mis amigos también. El anciano no respondió de inmediato, pero sus ojos se humedecieron un poco. Apretó el bastón entre las manos y dijo: Eso me haría muy feliz. Elisa salió de allí con una misión en el corazón. Esa misma tarde reunió a los niños de la calle y les contó la idea. Al principio hubo dudas, pero luego Tomás dijo: Yo sí ayudo. Inés levantó la mano con timidez. Yo también, si vamos juntos. Mateo suspiró. Bueno, pero solo si tú hablas primero. Elisa sonrió. Así, de a poquito, fueron preparando una visita grupal. Hicieron dibujos, juntaron botones, retazos de tela y lanas que sus familias ya no usaban. La abuela Clara les enseñó a doblar bolsitas para guardar materiales. La madre de Mateo horneó galletas. El papá de Inés consiguió una caja grande para organizar todo. Cuando por fin fueron a casa de don Aurelio, los niños iban nerviosos, pero también emocionados. Él los recibió con asombro. Nunca antes había visto a tantos pequeños frente a su puerta, y menos llevando regalos. Buenas tardes, don Aurelio, dijo Elisa. Vinimos a ayudar. El anciano miró las bolsas de lana, las galletas, los botones y las caritas expectantes. Por un momento no pareció encontrar palabras. Pasen, por favor. Aquella tarde la casa antigua cambió. Donde antes había silencio, ahora hubo risas, preguntas, tropiezos, hilos enredados y voces infantiles. Don Aurelio les enseñó a hacer pompones, pequeñas flores de estambre y muñequitos sencillos. También les contó historias del pueblo, de cuando las golondrinas anidaban en el campanario, de la panadería vieja que olía a vainilla, de las ferias de otoño donde ganaba muñecos de madera con tiros al blanco. Los niños lo escuchaban fascinados. Usted sabe muchas cosas, exclamó Mateo. Don Aurelio soltó una carcajada suave. Eso pasa cuando uno ha vivido muchos años. Yo pensé que era gruñón, confesó Inés con vergüenza. Él sonrió sin ofenderse. Y yo pensé que ninguno de ustedes querría acercarse jamás. El silencio que siguió fue pequeño, pero lleno de comprensión. Porque todos habían estado equivocados sobre algo. Y reconocerlo, aunque daba un poco de pena, también liberaba el corazón. En las semanas siguientes, las tardes de la calle se transformaron. La casa de don Aurelio dejó de ser la casa del señor enojado y comenzó a ser la casa de los ositos de lana. Algunos días, los niños jugaban afuera y luego entraban un rato a ayudar. Otras veces, solo se asomaban para saludar.
Las personas del vecindario empezaron a notar el cambio. Veían a los niños entrar y salir felices. Veían a don Aurelio regando una planta en la ventana. Veían bufandas de colores colgadas para secarse, y hasta escuchaban, de vez en cuando, una risa grave escapando por la puerta entreabierta. Una mañana, la maestra del pueblo se enteró de lo que estaban haciendo y propuso organizar una pequeña exposición en la escuela para reunir más materiales y donarlos al hospital y al asilo cercano. Elisa se sintió orgullosa. Don Aurelio, aunque al principio dudó, aceptó participar. No me gustan mucho los actos públicos, confesó. No tiene que hablar mucho, dijo Elisa sonriendo. Solo estar. Y eso hizo. El día de la exposición, colocaron sobre una mesa los muñecos tejidos, las bufandas y las pequeñas figuras de madera. Los niños hicieron carteles que decían: no juzgues por lo que imaginas, cada persona guarda una historia y la bondad también vive detrás de un rostro serio. La gente del pueblo se acercó a mirar. Algunos se sorprendieron al descubrir que don Aurelio hacía cosas tan bellas. Otros recordaron entonces detalles que habían olvidado, que años atrás él había reparado bicicletas sin cobrar a quienes no podían pagar, que ayudó a construir bancas para la plaza y que una vez pasó toda una noche cuidando el horno de una vecina para que no perdiera su negocio cuando enfermó. Parecía que la memoria del pueblo también había necesitado una ventana de la verdad. Elisa observaba todo con el corazón contento. Entendía ya algo muy importante. Cuando repetimos una idea sin conocer la verdad, esa idea puede hacerse grande y envolver a una persona en una sombra injusta. Pero cuando alguien se atreve a mirar con respeto, esa sombra empieza a romperse. Esa tarde, después de la exposición, Elisa y don Aurelio se sentaron afuera, frente a la casa. Él en su mecedora, ella en un banquito de madera. El cielo estaba lleno de nubes rosadas. Gracias, dijo él de pronto. ¿Por qué? Porque te acercaste cuando todos se alejaban. Elisa pensó un momento antes de responder. Yo también tenía miedo. Lo sé. Pero mi abuela dice que a veces no vemos la verdad completa. Don Aurelio asintió. Tu abuela es una mujer sabia. Elisa sacó del bolsillo la esfera de cristal y la sostuvo a la luz del atardecer. La lucecita interior brilló suavemente. Creo que ya entendí para qué sirve. ¿Esa piedra mágica? Preguntó él con una sonrisa curiosa. Sí. No muestra magia de cuentos. Bueno, un poco sí, pero más bien ayuda a recordar que debemos mirar con bondad. Don Aurelio contempló la esfera unos segundos. Entonces sí es muy mágica. Llegó el invierno, y con él el proyecto de las bufandas. Muchas personas del pueblo se unieron. La casa antigua se llenó de lanas rojas, azules, amarillas y verdes. La mesa grande quedó cubierta de tijeras, agujas, botones y tazas de chocolate caliente. Los niños iban después de la escuela, y don Aurelio les enseñaba pacientemente. La abuela Clara también se sumó, y verla conversar con él como en los viejos tiempos enternecía a todos. Una tarde especialmente fría, Elisa vio a don Aurelio sonreír de verdad, sin esa tristeza quieta que antes parecía no moverse de su rostro. Sonreía mientras Tomás enredaba todo el estambre sin querer y Mateo intentaba hacer un pompón perfecto. Sonreía mientras Inés cantaba bajito una canción del colegio y la abuela Clara corregía unos puntos tejidos. La niña sintió algo muy bonito, la certeza de que, a veces, no solo descubrimos la verdad sobre alguien, también podemos ayudar a que vuelva a sentirse acompañado. Cuando por fin entregaron las bufandas, gorros y muñecos, los niños fueron al hospital del pueblo con sus familias. Don Aurelio llevó una caja enorme con ositos tejidos. Elisa observó cómo una niña pequeña abrazaba a uno de ellos con una felicidad inmensa. Entonces miró al anciano y vio en sus ojos la misma imagen que la ventana de la verdad le había mostrado aquella vez: bondad silenciosa, ternura paciente, amor que no necesitaba hacer ruido para ser real. De regreso a casa, Elisa apretó la mano de su abuela. Abuelita, ¿tú crees que mucha gente vive siendo malentendida? La abuela pensó unos segundos. Sí, mi amor. A veces por ser callada, por ser distinta, por verse seria, por estar triste, por no saber expresarse como los demás.
Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos de otros. Porque podemos lastimarlos. Así es. O alejarnos de personas buenas sin razón. También. Elisa miró hacia la calle donde se encontraba la casa de don Aurelio. Ya no le parecía misteriosa ni oscura. Le parecía cálida. Verdadera. Familiar. Pasaron los meses, y el pueblo entero cambió un poco gracias a aquella historia. Los niños aprendieron a preguntar antes de creer. Los adultos recordaron que las apariencias engañan. Y don Aurelio dejó de ser el señor enojado de la mecedora para convertirse en don Aurelio, el abuelo de los hilos de colores. Pero el cambio más grande ocurrió en el corazón de Elisa. Porque desde entonces, cada vez que escuchaba a alguien decir algo apresurado sobre otra persona, se detenía un momento. Pensaba. Observaba. Recordaba. Ya no aceptaba tan fácilmente los rumores, ni las etiquetas, ni los miedos heredados. Había aprendido que cada persona es un mundo completo, y que nadie merece ser juzgado solo por una mirada lejana o una historia incompleta. Una noche, antes de dormir, llevó la ventana de la verdad a la habitación de su abuela. Creo que ya no la necesito tanto, dijo. La abuela la recibió entre sus manos. ¿Por qué lo dices? Porque la guardé aquí, respondió Elisa tocándose el pecho. Aquí adentro. La abuela sonrió emocionada. Entonces ha cumplido su misión. Elisa se acurrucó en la cama y, antes de cerrar los ojos, pensó en la mecedora junto a la ventana, en los ositos de lana, en Rosalía, en las tardes compartidas. En los miedos que un día parecían enormes y que ahora se habían vuelto pequeños y transparentes, como niebla bajo el sol. Y así comprendió algo que nunca olvidaría. Que a veces la verdad no está en lo que otros repiten, sino en lo que descubrimos cuando miramos con respeto. Que detrás de un rostro serio puede vivir un corazón bueno. Que no debemos creer cosas malas sobre quienes amamos, apreciamos o simplemente no conocemos, solo porque alguien más lo dijo. Y que acercarse con bondad puede abrir puertas que el miedo jamás abriría. Desde entonces, cuando Elisa pasaba por la casa de don Aurelio y lo veía sentado en su mecedora, ya no apretaba el paso ni escondía la mirada. Se detenía, sonreía y levantaba la mano. Buenas tardes, don Aurelio. Y él, con su voz tranquila y su sonrisa pequeña, pero ahora mucho más frecuente, respondía. Buenas tardes, Elisa. Entonces la tarde parecía un poco más luminosa. Y el pueblo también. Moraleja. No debemos creer todo lo malo que otros dicen sobre una persona, especialmente si no la conocemos de verdad. A veces, el miedo y las apariencias nos hacen imaginar cosas que no son ciertas. Cuando miramos con respeto, bondad y corazón abierto, descubrimos que cada persona tiene una historia, sentimientos y un valor especial. Gracias por acompañarme hasta el final de esta hermosa historia. Espero que este cuento haya llegado a tu corazón y nos recuerde que no debemos juzgar a las personas por lo que otros dicen o por lo que parece a simple vista, porque muchas veces detrás de un rostro serio puede haber un corazón bueno. Una historia triste o alguien que solo necesita un poco de cariño y comprensión. Si te gustó este cuento, te invito a regalarme tu like, dejarme un comentario y suscribirte a mi canal Patti Cuentos Mágicos, donde siempre encontrarás historias llenas de amor, valores, ternura y enseñanzas para toda la familia. Gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir y por llenar este espacio de luz y cariño. Nos vemos en el próximo cuento mágico.